iniciar esta nueva serie que vamos a titular Descifrando la marca del anticristo. La Biblia es maravillosa. Qué cosa más asombrosa que hace aproximadamente 2000 años el apóstol Juan haya podido escribir en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, que el mundo iba a terminar controlado económicamente por una marca que se conoce como la marca de la bestia o el número el 666. Esto es asombroso, repito, porque vivimos una época donde la tecnología moderna ha propiciado y ha facilitado que esta profecía se pudiera cumplir. ¿De qué manera podríamos nosotros creer que el mundo iba a llegar a un punto donde un hombre llamado el anticristo iba a controlar la economía y el mundo, las naciones, a través de una marca, si no se hubieran inventado las computadoras o el chip famoso y todo el tipo de mecanismos cibernéticos que actualmente están por todos lados proliferando, y cada día pues sabemos que hay una nueva edición de un nuevo iPhone, de un nuevo teléfono celular, una nueva computadora, y estamos precisamente viendo en este tiempo. Esto es algo maravilloso porque Dios está dejando al mundo asombrado. Todas aquellas personas, recuerdo en el siglo pasado, en el siglo XX, que eran ateos, y fue la época del ateísmo, el siglo XX, donde no necesitamos evidencias, Dios no existe. Finalmente vino en 1954 el descubrimiento de la molécula del ADN, o el ácido desoxirribonucleico, que contribuyó de una manera pasmosa, directa, estrepitosa, podría yo también decir, con acabar la teoría famosa de la evolución, que predominó durante casi todo el siglo XX. Todo el siglo XX se enseñó en las universidades, y aún en muchas universidades continúa enseñándose de que venimos de los animales, que somos el proceso natural evolutivo de los animales, y que todo vino resultando después de que una amiba se convirtió en un protozoario, y después el protozoario se convirtió en algo anfibio, y luego pasamos a los animales, etcétera, etcétera. Un chango se convirtió en hipopótamo, el hipopótamo en una jirafa, etcétera, etcétera. Y además de todas estas cosas que son incongruentes, anticientíficas, antinaturales, se siguió enseñando. Y esto es algo que nos demuestra la irracionalidad del ser humano. ¿Cómo puede una mentira propagarse durante mucho tiempo y acabar aceptándose como una verdad? Y así es el mundo, pero la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Entonces vamos a acabar con muchos cuestionamientos, muchas hipótesis, muchas especulaciones con esta serie Descifrando la marca del anticristo. Vamos a dar lectura a este pasaje en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, donde el apóstol Juan hace 2000 años, repito, escribió estas palabras. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Estoy leyendo Apocalipsis 13, versículo 15 en adelante. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca. Se les pusiera una marca. Esto es muy importante porque de aquí viene todo lo que vamos a desarrollar. Hacía que a todos se les pusiera una marca, y dice aquí claramente el nombre o el número de la bestia. Y esta marca es en la mano derecha o en la frente. En la mano derecha o en la frente. Esto es muy importante porque hemos visto con lo de la famosa vacuna últimamente de que pues muchos han dicho que la vacuna es la marca de la bestia,
y ya no estaban marcando, ya viendo la marca del anticristo, y todo esto es pura, mera especulación. La vacuna no puede ser la marca de la bestia, porque la vacuna te la ponen aquí en el brazo izquierdo, en el brazo derecho, y la marca de la bestia va a ser aquí, claramente lo dice la Biblia, en la frente o en la mano derecha. Va a ser una marca, como lo vamos a ver a continuación, impresa. Y vamos a ver la palabra original en el griego también. Perdón. Y que nadie pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Cuente el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es el 666. Vemos pues que la Biblia es muy clara y no nos da ningún lugar a dudas de que el anticristo va a controlar la economía del mundo durante los últimos 3 años y medio de lo que se conoce en la Biblia como la Gran Tribulación. En el Antiguo Testamento se conoce como el día de la ira de Jehová o el gran día de Jehová, que repito, es la culminación de la profecía de Daniel capítulo 9, que se conoce como la semana 70 de Daniel. Esta semana 70, que son 7 años, son los últimos 7 años para completar la profecía en Daniel 9, que Dios le dio a Daniel a través de un ángel, de que se iban a cumplir 490 años para que Dios terminara de tratar con la nación de Israel. Sabemos rápidamente, para ponernos en contexto, que 483 años, repito, 483 años de estos 490 años que contiene toda la profecía de la semana 70 de Daniel, ya se cumplieron. Porque el ángel le dijo a Daniel en el capítulo 9 que desde que se diera la orden de edificar Jerusalén y sus murallas hasta el Mesías, habría 483 años. Esto es asombroso porque han habido muchas personas, como por ejemplo el ex director de Scotland Yard, el director de la Academia de Policía de Investigación más famosa en Inglaterra, que hizo un cálculo para poder contar a través de todos estos días, incluyendo años bisiestos, etcétera, etcétera, que matemáticamente es impresionante que desde que se dio esta orden de reedificar Jerusalén hasta Jesucristo fueron 483 años. En otras palabras, la primera venida de Cristo estuvo profetizada matemáticamente en la Biblia. Esto es asombroso. Y ahora quedaron 7 años. ¿Por qué? Porque sabemos que la nación de Israel rechazó a Jesucristo y entonces se detuvo la cuenta de Dios sobre estos 490 años e hizo a Israel a un lado. No acabó con ellos, ni ha terminado con Israel. Lo dice claramente Romanos 9, 10 y 11, sino que los hizo a un lado y nos colocó a nosotros, la iglesia, que es un nuevo hombre, una nueva entidad, una nueva revelación en el Nuevo Testamento, nos colocó a nosotros en lugar de Israel. Y ahora Dios, ¿verdad?, dejó a Israel, los puso a un lado, están en la banca todavía, ahí están sentados. Dios, vamos a ver, los va a volver a usar otra vez en la tribulación y va a tratar con ellos. Y la iglesia, durante estos últimos 2000 años, que aproximadamente durará esta dispensación, somos actualmente y formamos un cuerpo que se llama el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y todos nosotros, ya sean griegos, italianos, mexicanos, guatemaltecos, colombianos, ahora ya no hay ninguna nacionalidad en la que Dios se haya especializado para poder determinar realmente y llamarla su pueblo, como lo hizo con Israel. Y lo hizo con Israel
no porque fueran especiales, ni mucho menos. Lo dicen Deuteronomio capítulo 7, que escogió a Israel por gracia. Así como nosotros ahora nos ha escogido por gracia, muchas veces yo me pregunto ¿por qué me escogió a mí Dios? ¿Por qué me llamó a conocer a Cristo? ¿Y por qué no a mis amigos que yo conozco, que anduve con ellos hace muchos años y muchos de ellos ya se murieron? Y tal vez murieron sin Cristo. Y la respuesta es la misma, por gracia. Nos podemos preguntar por qué Dios escoge a unos y a otros no. Por gracia, porque en su soberanía a Dios le place, ¿verdad?, llamarnos a un grupo de personas a través de todos los siglos, a través de todos los años, no porque seamos buenos ni porque seamos especiales, simplemente para que Él cumpla sus propósitos de la redención que Él ha hecho en una cruz a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Entonces, el principal instrumento que el anticristo va a utilizar será el control del dinero. Porque cuando dice que nadie pueda comprar ni vender, vemos nosotros que el enfoque principal es el control del dinero. Pero, ¿de qué manera vamos a comenzar a preguntarnos, va a lograr esto el anticristo? A través del método conocido como la marca de la bestia. Y el número 666, la marca de la bestia, ha sido uno de los temas más intrigantes de la mayoría de las profecías bíblicas, porque ha habido más especulaciones, sensacionalismo y tonterías sobre este tema que cualquier otro tema de las profecías bíblicas. Y vamos a ver a continuación lo que la Biblia realmente nos dice acerca de esta famosa marca de la bestia, o el 666, y de su sistema comercial universal, contestando las siguientes preguntas que durante esta serie vamos a contestar. Son 8 preguntas que tenemos que hacernos para realmente ya definir claramente y acabar con especulaciones acerca de poder descifrar la famosa marca de la bestia o el 666. La primera pregunta es, ¿la marca de la bestia es pasada o futura? Lo vamos a ver y lo vamos a contestar, porque hay muchas personas que dicen que ya Nerón era el anticristo. Entonces vamos a contestar en primer lugar si esta marca se refiere a la Biblia a algo que ya tuvo lugar en el pasado o tendrá lugar en el futuro. En segundo lugar, ¿qué es la marca de la bestia? En tercer lugar, ¿qué significa el 666? Número 4, ¿y por qué el 66? ¿Por qué no el 77 o por qué no el 55? Vamos a contestar todas estas preguntas muy claramente. Número 5, ¿cuál será el propósito de esta marca de la bestia? O sea, ¿por qué el anticristo querrá marcar y controlar a través de una marca al mundo entero? Número 6, ¿qué nos revela esta marca acerca de la persona del anticristo? ¿Será un político? ¿Será un economista? ¿Será un militar? ¿Será un científico? Lo vamos a contestar. Número 7, ¿acaso la tecnología moderna está relacionada con esta marca de la bestia? Nos podemos adelantar y contestar con un sí, ¿verdad? Claro que sí, es impresionante que nos encontremos en esta época precisamente en la que la tecnología ha propiciado ya que esta profecía se pueda cumplir. Y finalmente, número 8, ¿de qué manera el anticristo va a lograr imponerla? En otras palabras, ¿cómo va a poder convencer este hombre o un hombre al mundo entero para que se vacunen? Y uso la palabra vacuna, ¿verdad? Porque es algo que se va a implementar y se va a forzar. O sea, ¿cómo va a lograr que la gente pueda realmente ponerse esa marca? ¿Qué método va a usar de convencimiento? ¿Qué artimañas, qué astucia el anticristo va a usar para lograr su objetivo? Vamos pues a contestar
la primera pregunta. ¿Es la marca de la bestia pasada o futuro? Cuando consideramos la marca de la bestia, debemos considerar en primer lugar o determinar el periodo de tiempo durante el cual la marca va a ser usada. Esto es muy importante. En otras palabras, ¿la marca de la bestia ya fue usada en el pasado o se usará en el futuro? Muchas personas mantienen la perspectiva pasada. Dicen que ya la marca de la bestia fue en el pasado, ¿verdad? Y que el libro el Apocalipsis nos enseña que ya se cumplió durante el gobierno del emperador romano Nerón. Estamos hablando en el año 54-68 después de Cristo. O sea que en el tiempo de Nerón se usó ya la marca de la bestia y que se refiere a algo pasado. Dicen, vamos a ver los argumentos que utilizan, que en el griego, el nombre griego para César Nerón, escrito en hebreo equivale al 666. Y que la persecución bajo Nerón, ¿verdad?, duró 42 meses, o sea, 1260 días, que es exactamente el tiempo que revela la Biblia en Apocalipsis 13, versículo 5, que es cuando el anticristo va a gobernar al mundo entero. El anticristo va a gobernar al mundo durante 3 años y medio, o 1260 días, o 42 meses. Dicen que este nombre griego equivale al 666, sin embargo, vamos a ver los problemas tan graves que existen cuando estas personas sostienen que fue Nerón el que cumplió la profecía de la marca del anticristo. En primer lugar, el libro del Apocalipsis se terminó de escribir en el año 95 después de Cristo y después de que el reino de Nerón había terminado, por lo que es imposible que la profecía se haya referido a él. Digo, esto es lógico. Número 2, varios preteristas, o sea, preteristas son las personas que creen que las profecías, también se les llama amilianistas, que ya se cumplieron, que la profecía de Daniel 9 ya se cumplió, etcétera, etcétera, y que todo esto ya se cumplió durante los primeros siglos de la era cristiana. Y muchos de ellos, como Gary DeMar, es uno de los más grandes maestros preteristas, y Kenneth Gentry, toman los 42 meses del reino mundial de la bestia literalmente y después lo voltean, diciendo que los demás números del Apocalipsis son números simbólicos. Entonces no hay ninguna justificación, ¿verdad?, para poder explicar esto ni dar esta clase de interpretación contradictoria, porque o son todos números simbólicos los del Apocalipsis o son números literalmente que se puedan tomar de alguna otra forma. En tercer lugar, es muy importante recordar que Nerón jamás cumplió las profecías del Apocalipsis 13, que es donde se desarrolla el tema de la marca de la bestia. Por ejemplo, la bestia dice en Apocalipsis 13, versículo 8 y versículo 16, que va a ser adorada por todo el mundo. Dice así: y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El versículo 16 de Apocalipsis 13, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres y libres, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, esto no lo cumplió Nerón de ninguna manera. Número 2, Nerón tampoco cumplió el que iba a forzar a la gente a tomar la marca en la mano derecha o en la frente. ¿Cuándo hemos oído esto en la historia? De que Nerón haya dado una orden: por favor, márquenme a todos en la mano derecha o en la frente. Nerón tampoco hizo esto. Número 3, tampoco Nerón levantó nunca una imagen, ¿verdad? Ni tuvo un falso profeta junto con él dentro del templo judío,
diciendo que era la abominación desoladora o que era la representación o una imagen del anticristo. En cuarto lugar, dice la Biblia que la bestia, o sea el anticristo, va a ser herido de muerte y va a resucitar. Dice la Biblia en el capítulo 13, versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, o sea, de la persona del anticristo. Nerón nunca pasó o atravesó este evento, esta circunstancia. Nunca lo mataron y tampoco resucitó. Y finalmente, Nerón nunca tuvo un asociado llamado el falso profeta, que hizo llover fuego del cielo y que hizo también milagros como los va a hacer el asociado del anticristo, que se le llama el falso profeta y que va a hacer milagros, maravillas y prodigios mentirosos junto con él. Entonces es muy claro que ninguna de estas profecías fueron cumplidas durante el reinado de Nerón, ni que ningún otro emperador romano, a menos de que hayan marcado al mundo con el 666. Nadie en la historia del Imperio Romano, repito, ningún emperador usó el 666 para marcar a nadie. Ahora bien, para que el nombre de Nerón, o sea, el 666, realmente tuviera que cumplirse, se tendría que pronunciar César Nerón, porque de ninguna otra forma el 666 se le puede aplicar a Nerón. Además, existe una forma abreviada del emperador Domiciano, que gobernó del 81 al 96 después de Cristo y que equivale al 666. Entonces, podríamos también aplicar esto al emperador Domiciano. Oye, Domiciano, si sumamos se llama la gematría, la rama de la teología que trata con el valor numérico de cada letra del alfabeto griego o del alfabeto hebreo, y que si sumamos los números del nombre de Domiciano da el 666. Y así es como se ha especulado durante todas estas épocas, durante todos estos últimos siglos, pues que Miguel Gorbachev, el exministro de Rusia, suma el 666, y que el príncipe Felipe, si juntas nombres, suma el 666, y la gente se aventura a comenzar a buscar todos los nombres que terminan en el 666 para poder querer especular otra vez, o tal vez, repito, aventurarse de que ya descubrieron quién va a ser el anticristo. Ahora bien, si la relación del 666 con Nerón es tan obvia, ¿cómo entonces los preteristas o los amilienistas enseñan por qué tomó casi 1800 años después de la muerte de Nerón para que alguno conectara el 666 con su nombre? Todos los padres de la iglesia que escribieron después de Nerón adoptaron la perspectiva futurista de la bestia y del número del 666. Los primeros individuos que comenzaron a sugerir una conexión de Nerón con el 666 fueron cuatro alemanes hasta el año de 1830. Además, la profecía bíblica nos enseña claramente que el número 666 será colocado, ya lo vimos, en la frente o en la mano derecha, y nadie en la historia, incluyendo Nerón, jamás ni propusieron ni han marcado con nadie o a nadie con el número del 666. Así pues, podemos haber contestado la primera pregunta: realmente, ¿qué es o es la marca de la bestia, pasado o futuro? Nos inclinamos con este peso, ¿verdad?, tanto histórico como teológico bíblico, que esta marca no ha sido usada y que es algo hacia el futuro. Vamos a contestar la segunda pregunta. ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Qué es la marca de la bestia? Habiendo determinado
Que la marca de la bestia pertenece al futuro, lo siguiente será determinar la naturaleza de esta marca famosa. Durante la gran tribulación, el falso profeta que va a dirigir, ahora sí va a ser el director de la campaña de publicidad del anticristo, hace claro que el asunto clave que se encuentra debajo de la marca de la bestia es la adoración. Repito, la adoración es la naturaleza de la marca de la bestia. Lo que se encuentra, o la razón por la cual el falso profeta, porque va a ser el falso profeta el que va a mandar marca, no el anticristo, eso es importante. El falso profeta es el que va a mandar marcar a la gente lo que se encuentra detrás, el motivo que se encuentra detrás para marcar a la gente es la adoración. Lo encontramos en Apocalipsis 13, versículo 15. Esto es muy importante, la adoración. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. O sea, la razón por la cual se va a perseguir a la gente, la razón por la cual se va inclusive a quitarle la vida a la gente, a ejecutar a la gente, a asesinar a la gente, es porque no quieren adorar al anticristo. Porque no quieren adorar al anticristo. Y esto es muy interesante porque la marca de la bestia será, realmente estamos profundizando y viendo la naturaleza de todo esto en el mundo espiritual, porque la marca de la bestia será simplemente el vehículo o el medio para forzar a la gente a que le declare su lealtad al anticristo en lugar de a Jesucristo. Y esto ha sido durante toda la historia. Recordamos a los césares en Roma que persiguieron a los cristianos no porque les caían mal ni porque les caían gordos, ¿verdad? Simplemente comenzaron a perseguir a los cristianos porque no adoraban a los césares. Los césares comenzaron a adjudicarse el poder de ser dioses y ordenaban que la persona que no los adorara como dioses fueran echados al Coliseo romano. Y ya vemos que los primeros siglos de la época cristiana fueron millones de cristianos los que fueron sacrificados a los leones, quemados en teas humanas, los amarraban con perros muertos, etcétera, etcétera. Bueno, fue algo monstruoso lo que estos césares hicieron, porque el principal propósito era que querían ser adorados. Y esto lo encontramos claramente de por qué se va a mandar marcar a la gente, por qué el diablo quiere que adoren al anticristo. O sea, este es el propósito principal, esta es la naturaleza de la marca de la bestia. Y recordamos en Mateo 4 que una de las tentaciones que el Señor Jesucristo enfrentó con Satanás fue cuando Satanás le dijo, ofrezco los reyes de este mundo y te ofrezco toda la gloria del mundo si me adoras, si te hincas y me adoras. O sea, Satanás siempre se ha encontrado detrás de todos estos caudillos, líderes, dictadores que acaban buscando ser adorados por la gente, poniendo sus fotografías gigantescas por todos lados, en todas las plazas, en todos los zócalos,
En toda la historia, Adolfo Hitler, José Stalin, Mao, Benito Mussolini, Saddam Hussein, podemos continuar nombrando todos estos líderes del siglo pasado, de hace 2 siglos, a través de la historia, Genghis Khan, Atila, etcétera, etcétera, que lo que buscaban era finalmente, ya no poder, ya no dinero, ser adorados por la gente. Y aquí está este propósito satánico detrás de la marca de la bestia. La marca de la bestia simplemente será el vehículo, el medio, para que la gente acabe adorando a la persona del anticristo. Y así todo el mundo quedará polarizado entre 2 campos, entre los que van a adorar al anticristo o los que van a continuar siendo fieles al Señor Jesucristo. Y así vemos pues que todas las clases sociales de la humanidad van a ser forzadas a tomar una decisión. Dice el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca. Vemos a todas las clases sociales que todos serán forzados a tomar o a rechazar la iniciativa del falso profeta de querer marcar a la gente para que finalmente acaben adorando al anticristo. Y en la Biblia es muy clara porque el falso profeta va a demandar esta marca como un símbolo, repito, de lealtad. Entonces ya entendemos claramente que la marca de la bestia será un símbolo, un medio, un instrumento de lealtad y devoción a la bestia. Y este símbolo de que tú vas a adorar algún día, Dios quiera que nadie los que esté escuchando esto vayan a estar en esta situación o en este tiempo, va a demostrar que lo que tú tengas en la frente o en la mano, tú ya has determinado en tu corazón adorar al anticristo. Pero para esto, ¿verdad? Cuando la humanidad llegue a este punto, es porque antes le dijiste no a Jesús. Cuando Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Y no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Y no hay nadie que pueda ser adorado, ni los ángeles. En el Apocalipsis, cuando Juan se enfrentó a un ángel, el ángel le dijo, porque Juan, el apóstol, se quería hincar, y el ángel le dijo, no, adora a Dios. Ni siquiera los ángeles permiten que nadie se arrodille delante de ellos. Entonces vemos cómo a través de la historia Satanás ha levantado hombres que quieren que se hinquen delante de ellos, que les besen la mano, que se inclinen como si fueran dioses, porque realmente ese ha sido el propósito satánico desde que Caín mató a Abel. Desde el primer asesinato de la historia continuó con la Torre de Babel, hagámonos un nombre, de verdad Dios no existe, etcétera, etcétera. Entonces, si cualquier persona nos escucha en este momento y tú le has dicho no a Jesucristo, no a la luz, no a la verdad, porque Él lo dijo que Él era el camino, Él era la verdad, Él era la vida. Si tú dices no a Jesucristo, la tragedia más grande es que vas a acabar creyendo en cualquier otra cosa. Vas a acabar creyendo en cualquier otra cosa. Vas a acabar creyendo tal vez principalmente o en Buda, o en Mahoma, o en Zoroastro, o adorando el sol, o la luna, o creyendo que tú realmente eres Dios y que no necesitas ningún mandamiento, ninguna regla, ninguna conducta, regla de conducta ni de ética que alguien te la puede imponer por...
porque tú eres Dios. Y esto fue la mentira que Satanás le dijo a Eva. Todo lo vemos en la Biblia. Desde el principio Satanás no ha cambiado su estrategia. Esto lo tenemos que ver a través de toda la historia. Que le dijo a Eva, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le sugirió que serían como Dios, rechazando a Dios. Porque es lógico que si tú rechazas al Dios vivo y verdadero, pues finalmente tú estás diciendo, es que yo soy Dios. No hay Dios más que yo. No hay ninguna persona, ninguna entidad en el universo que me pueda decir más que yo lo que debo de hacer. Esta es la tragedia del ser humano, que sigue creyendo la mentira de la serpiente desde hace muchos siglos. Ahora veamos a continuación, ¿verdad? Que hay otro caso en la Biblia, en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, donde Dios ordena marcar a los hombres que gemían por los pecados. Y esto es muy interesante, Ezequiel capítulo 9, acompáñame en tu Biblia, Ezequiel capítulo 9, porque aquí vemos una situación en la que el pueblo de Israel estaba completamente desbalagado, habían transgredido todas las cosas de Dios, estaban entregados completamente, podríamos decir, a la pornografía, porque dice en el capítulo 8, el capítulo anterior, el capítulo 8 de Ezequiel, cuando Dios le dice a Ezequiel, te voy a explicar, Ezequiel, por qué permití que Israel pasara 70 años en Babilonia. Porque para traer esto en contexto, Ezequiel estaba muy preocupado. ¿Por qué Dios castigó a Israel? ¿Por qué permitió que los babilonios se los llevaran a exiliados? Y entonces Dios toma a Ezequiel y lo regresa al pasado. Esto es interesantísimo. Vemos que el tiempo no existe en la Biblia. Dios es el Dios del tiempo. Dios ha llevado a muchas personas al futuro o los ha regresado al pasado. Y en este caso Ezequiel lo llevó al pasado, lo regresó en el tiempo Ezequiel al tiempo de cuando los judíos estaban pecando contra él. Y Dios le estaba diciendo, mira, te voy a llevar al pasado para que veas lo que hicieron y por qué ahorita se encuentran donde se encuentran. Porque siempre vamos a encontrar que la maldición no viene sin causa. Todo en la vida recogemos lo que en el pasado hemos sembrado. Esto es una ley inquebrantable. Lo que sembramos lo tenemos que recoger tarde o temprano en el futuro. Entonces dice en Ezequiel 8, versículo 8, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra, y di las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos, o sea, los líderes de la casa de Israel, y cada uno con su incensario, y subía una nube espesa de incienso. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Ezequiel? Al llevarlo al pasado, ver lo que había en las mentes de los líderes. Y en este tiempo, ¿verdad? No se puede usar la palabra pornografía, porque la palabra pornografo significa una imagen distorsionada o un dibujo alterado o distorsionado, y porno es la palabra que se usa para fornicar en el griego y en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando usamos la palabra pornografía, estamos hablando de figuras distorsionadas de desnudos que incitan, ¿verdad?, a la sexualidad. Y estos hombres, los líderes de Israel en el Antiguo Testamento, la Biblia los describe como reptiles, como bestias que tenían cosas así horribles en las paredes del templo, porque eso era lo que ellos veían.
Y esta es la razón por la cual Dios trajo un juicio tremendo contra Israel. Porque estaban entregados, ¿verdad?, a una inmoralidad, a una depravación total, moralmente hablando. Pero lo que nos atañe es el capítulo 9, como dijimos, cuando Dios manda poner una marca y dice así, versículo 4, y le dijo Jehová a un ángel, pasa por en medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén y ponles una señal, o sea, una marca en la frente, y la palabra marca aquí es la palabra T-A-B-Chicataf, marca o señal, en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones de ella. Y a los otros les dijo, oyéndolo yo, pasen por la ciudad en pos de mí y maten, no perdonen vuestro ojo, ni tengan misericordia. Esto es muy curioso porque es lo contrario a la marca del anticristo. En la marca del anticristo, la marca la tendrán los que rechazaron a Cristo. Y en este caso, la marca es a los que permanecieron gimiendo, llorando todos los días en esa época, Señor, ¿por qué estos pecados? ¿Por qué esta inmoralidad? ¿Por qué esta depravación? ¿Por qué nuestra sociedad ha caído en la condición en la que ha caído? A esos hombres, a esos cristianos, son los marcados por Dios, son los verdaderos cristianos, los que nos duele la condición de la raza humana, como se encuentra actualmente. Dios no cambia, en el Antiguo Testamento fue lo mismo, márcalos a los que realmente están gimiendo y lamentándose por tanta inmoralidad y por tanta depravación y tanta corrupción que hay en el mundo. A ellos le dijo Dios, perdónenles la vida, y a los demás van a morir. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de la vida y Dios puede llevarse a cualquier ser humano cuando Él quiera. A nosotros se nos prohíbe matar porque nosotros no le dimos la vida a nadie, pero Dios es el soberano, el dueño de lo que Él ha creado y Él puede disponer con su creación como Él quiere. Digo esto para aquellas personas que dicen, ay, ¿cómo Dios mandó matar a tantas personas? ¿Y cómo mandó matar a los cananitas en el Antiguo Testamento por medio de Josué? ¿Y por qué estas matanzas en la Biblia? Simplemente porque Él es Dios. Y porque Él ha considerado en el tiempo que cuando alguna historia, algún grupo, alguna tribu llega a un punto donde se han degenerado, depravado, para poder mantener a los demás sanos, se tiene que llevar a casa antes de tiempo a otro grupo de personas. Y es el famoso jitomate podrido en una canasta. Tú tienes un jitomate podrido junto a 99 jitomates sanos. ¿Qué haces? Sacas el jitomate para que no se infecten los demás. Tú tienes un tumor canceroso en tu cuerpo. ¿Qué cosa se tiene que hacer? Extraer ese tumor para que el cuerpo siga viviendo. Así que el principio no es muy difícil de comprender. Hay tumores, hay personas que son tumores, que Dios los considera tumores a la sociedad. Y Dios permite que esas personas sean llevadas, o Él mismo en el Antiguo Testamento se las llevaba a otro lugar, ya sea al infierno o al cielo, dependiendo, no sabemos si habían aceptado al Mesías, pero era Dios quien disponía finalmente y quien sigue disponiendo de nuestra vida. Y en penúltimo lugar, vemos nosotros no solamente que usó Dios esta marca, ¿verdad?, sino que esta marca también era visible, repito, al igual que en el Apocalipsis. La palabra marca es la palabra griega charagma, C-H-A-R-A-G-M-A, charagma, así como suena, C-H, charagma, y significa algo impreso. Lo vamos a ver cuando contestemos esta pregunta. Pero esta palabra se usa 8 veces. 8 veces en todo el Nuevo Testamento. Y de estas 7 aparecen en el Apocalipsis, refiriéndose siempre en el Apocalipsis a la marca de la bestia. Y el principal asunto para cada persona durante este tiempo de la tribulación
Y de estas 7 apariciones de la palabra marca, siempre va a ser: debo mantener mi lealtad a Jesús. Estoy hablando de los cristianos que se van a convertir en la tribulación o al anticristo. Tendrán que enfrentarse con esa opción. Voy a mantener mi lealtad a Dios. Voy a reconocer que Dios es el único y Jesucristo digno de ser adorado, o me voy a hincar por comer y por no morirme de hambre a que me pongan una marca en la frente o en la mano y vender mi alma al diablo. O vender mi alma al diablo. Como dijo Jesucristo en Marcos 8, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si va a perder su alma? Y esta es la historia también de la humanidad. Tantas personas que han preferido la fama, el poder, el dinero, la política, llegar a hacer algo, destacar, etcétera, etcétera, vendiéndole su alma al diablo. Artistas, deportistas, cantantes, vemos por todos lados, ¿verdad? Cuánta gente le dicen, sin que le digan literalmente al diablo, ¿verdad? Pues dame fama, dame dinero, dame poder político y no me importa mi esposa, ni mis hijos, ni nadie, con tal de que yo pueda subir a la cumbre, al éxito, al pináculo de la fama, de la popularidad, del poder, sin importar matar, sin importar robar, sin importar hacer nada. Personas que le venden su alma a Satanás. La historia se vuelve a repetir y se repetirá en el tiempo del Apocalipsis. Le daré el derecho, la gente va a tener que decir esto en la tribulación, le daré el derecho al anticristo de mi vida, aceptando su marca o inclinándome al Dios verdadero. Aceptar la marca será finalmente una decisión espiritual. Una decisión porque los beneficios económicos serán secundarios. Así que cuando nosotros hablamos de que pues ya la vacuna es la marca de la bestia, o ya el chip que mandaron poner algunos gobiernos es la marca de la bestia, nos equivocamos completamente. Los cristianos, para terminar esta primera parte de esta serie, veamos la segunda parte, va a estar mucho más interesante. Los cristianos, quiero terminar diciendo esto, ya estamos sellados. Efesios 1, 13 y 14. Fuimos sellados en el momento en que tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Estamos sellados, no por afuera, por dentro, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convierte nuestro cuerpo en el templo de Dios. Somos el templo de Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Que no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Así que este sello ya no se puede quitar. Hay muchas personas que dicen que se pierde la salvación. Bueno, si crees que se pierde la salvación, entonces Dios va a quitar el sello. Cuando nazcas de nuevo, ¿qué haces? Regresas otra vez a tu posición natural, y si te arrepientes, vuelves otra vez a nacer de nuevo, o te vuelve Dios a sellar. No. Dice 1 Juan capítulo 2 que la unción permanece, el sello permanece dentro de nosotros, y lo dice Efesios 1, 13 y 14, hasta el tiempo de la redención, de la posesión adquirida, o sea, de nuestra resurrección. Así que no nos preocupemos los cristianos de que si te ponen un chip para que no te pierdas, o que una vacuna, etcétera, etcétera. Eso no es la marca de la bestia. La marca de la bestia será una decisión espiritual que tú vas a hacer porque antes ya habías decidido no seguir a Jesús. Tienes ahorita la oportunidad de decirle desde donde tú estés escuchando esta conferencia o viéndonos: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Te acepto porque tú eres el único, Señor Jesús, digno de toda mi lealtad, de toda mi devoción, de toda mi adoración. Gracias por pagar con tu sangre. Me arrepiento sinceramente de toda mi vida, y gracias por darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.